Bueno, estamos aquí cumpliendo nuestra cita que tenemos todos estos días, estas tardes, para poder meditar y compartir acerca de lo que la palabra de Dios tiene para todos nosotros. Saludos a todos los que están conectados. Bienvenidos a esta tarde que esperamos sea una tarde de reflexión, una tarde en donde podamos también, al meditar en la palabra, también recibir esa gracia que Dios tiene reservada para todos aquellos que reciben esta palabra y la pueden creer en sus corazones. Voy a motivarlos a que tengamos una palabra de agradecimiento y le digamos a Dios: gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que nos das. Acudimos a ti también para decirte, Señor, que eres la respuesta que todos esperábamos, que todos necesitábamos, y a manera personal también has sido la respuesta que cambió mi vida. Y por eso, Señor, estamos agradecidos, o estoy agradecido. Y aparte de darte gracias, también quisiera pedirte que nos sigas guiando, que nos sigas hablando, que nos enseñes hoy a través de tu palabra y que nos hagas entender ese mensaje que tú tienes para nosotros. Pedimos o hacemos esta petición, o hago esta petición en el nombre de Cristo Jesús, creyendo en esa presencia y dirección que nos da también el Espíritu de Dios. Amén. Meditaba en estos días también acerca de esos momentos que Jesús tenía con sus discípulos. Y hubo un momento en donde hubo una reflexión de parte de los discípulos y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿tú por qué enseñas como de una manera cuando estás con las multitudes, con la gente, pero cuando estás con nosotros ya hablas también de manera diferente? Y Jesús dijo: bueno, a los otros yo les hablo por parábolas, les doy la enseñanza, pero a ustedes en particular yo les explico, yo los tengo en privado y les hablo con mayor claridad acerca de lo que yo les quiero enseñar. Estos discípulos entonces tuvieron la oportunidad de no solamente escuchar lo que Jesús tenía que decir, sino la oportunidad de poder tener una explicación de parte del mismo autor, para que de esa manera ellos pudieran en verdad entender cuál era el objetivo de esas enseñanzas, cuál era el significado de esas enseñanzas. Asimismo sucede también con la palabra de Dios. Es una palabra que está para todos los seres humanos. Si sigue siendo así este dato, creo que la Biblia sigue siendo el libro más publicado a nivel mundial. Y la Biblia es un libro que está para todas las personas, cualquiera puede acercarse a ella. Yo me acuerdo que cuando inicié mi vida cristiana, pues una de las primeras motivaciones que me dieron fue a que yo adquiriera mi propia palabra, la propia Biblia, y lo hice. Pero en estos días ahora ya ni siquiera necesitamos tener que ir y comprar una Biblia, sino simplemente podemos hacerlo bajando la aplicación a nuestro celular, iPad o computador, y ahí tenemos la Biblia. Y aparte de eso, yo me acuerdo que cuando también inicié mi vida cristiana, si quería profundizar en el estudio de ella, pues tenía también que ir y buscar libros que me pudieran ayudar, personas estudiosas que hacen comentarios acerca de ella, también poder profundizar en temas históricos, arqueológicos y cosas similares, también en busca de procurar entender mejor lo que la palabra nos puede o nos quiere enseñar. Y eso también implicaba tener que ir y adquirir otros elementos. El día de hoy, todo esto lo podemos hacer de una manera más sencilla, a través de, como les he dicho, el celular, del internet. Podemos acceder a toda esa información. Así que hoy día poder acercarnos a la Biblia es gratuito, es sencillo, es amplio. Así que la palabra está para todos. Sin embargo, se sigue cumpliendo esto que les acabo de compartir, que aunque la palabra está ahí expuesta para todos, algunos son los que pueden empezar a lograr entender mejor qué es lo que ella en verdad nos quiere enseñar. Por eso, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que es el versículo base que tenemos para nuestra reflexión, nos dice el método que escogió Dios para hablarnos. Y ese método le llamó el apóstol Pablo aquí en esta carta dirigida a los Corintios como la locura de la predicación. Y como lo dice este mismo versículo, así también es el título de esta enseñanza:
Se llama La locura de la predicación. Al mirar este contexto de este versículo que sigue estando ahí en 1 Corintios capítulo 1, el mismo apóstol Pablo dice, haciendo reflexión, bueno, y Dios en su infinita sabiduría pudo haber escogido otra manera de revelarse a los seres humanos o de querer compartir con ellos su conocimiento y su sabiduría. Pero dice el texto, pero no lo hizo de esa manera, sino que escogió este método. Y este método el apóstol Pablo le puso ese nombre, es la locura de la predicación. Soy un predicador, llevo haciendo esto muchos años. Aparte como pastor, también lo venía haciendo antes cuando era un iniciante en mi vida cristiana, porque creíamos que era importante compartir este mensaje que Dios nos había dado. Sin embargo, es claro que cuando uno inicia a compartir esta palabra, no hay el suficiente conocimiento, tal vez los dones, los talentos, la capacidad de hacerlo. No es uno el gran comunicador. Así que es muy probable que al inicio no lo haga uno muy bien. Tampoco considero que ahora lo esté haciendo perfecto, pero sí buscamos cada día poder ir mejorando. Pero en los inicios creo que uno es muy torpe al compartir la palabra. Uno a veces hasta se enreda en lo que la misma Biblia dice, puede uno hasta no entender muy bien y por lo tanto no compartir también muy bien la palabra. Sin embargo, hay esa pregunta que nos dice el texto, ¿y por qué Dios escogió esa manera? ¿Por qué no mejor llamar a hombres o mujeres si ese es el caso? Y primero formarlos, primero llevarlos a un instituto, darles toda una enseñanza y de tal manera que ellos salgan muy bien preparados, muy bien enseñados, para que de esta manera, de una manera más correcta y acertada, puedan compartir la palabra. Pero no es así. Dios nos llama, nos revela parte de su palabra, la esencia que es el mensaje de Jesús, y igualmente nos invita a que lo compartamos. Y hay una anécdota dentro de las historias de Jesús que nos habla al respecto, y es conocido como aquel momento en donde Jesús tiene una entrevista o un acercamiento a una mujer que la Biblia describe como la samaritana. Vivía en Samaria y por eso era conocida como la samaritana. Y Jesús tiene un encuentro con ella, habla, le hace unas preguntas acerca de su vida. Y esta mujer se da cuenta que la persona que está hablando con él no es cualquier persona, sino es alguien con sabiduría y aparte de eso con un conocimiento muy grande, muy especial, porque ella llegó y dijo, este hombre me ha dicho todo acerca de mi vida. Y después de que tiene un tiempo con Jesús, hablando esta mujer y regresa otra vez a la aldea, lo que hace esta mujer inmediatamente es compartirle a las personas de esa aldea acerca de ese encuentro que tuvo con Jesús y les dice, mire, este hombre con el que he tenido un encuentro, una charla, ha hablado muchas cosas y me ha dicho quién soy. Y los motivó también para que todos aquellos pudieran acercarse a Jesús y de esa manera, de manera directa, pudieran escuchar al Maestro. Y eso causó que Jesús se quedara en aquel lugar varios días. Y después dice la palabra que ya no solo estas personas empezaron a ser convencidas por lo que la samaritana les decía, sino por lo que Jesús de manera directa también ahora les estaba compartiendo. Aquí vemos un ejemplo de la locura de la predicación, donde cuando llega Dios, inmediatamente nos motiva a que compartamos acerca de Él. Y no es necesario, como les digo, que ya estemos totalmente preparados, ilustrados o tengamos todo un bagaje para ir y hacerlo. No, con el solo inicio, con el solo primer contacto que tengamos con Jesús, inmediatamente somos motivados a que también lo compartamos. Mi esposa, cuando inició su vida cristiana, muy jovencita por cierto, tiene esa experiencia. Ella apenas con tener ese primer contacto con la palabra, con Jesús, fue motivada también a compartirla. Y ella se subía en los buses, en las busetas, y allí compartía. Tal vez no podía compartir grandes enseñanzas con grandes textos, pero ya empezaba a compartir una parte importante de este mensaje, ese encuentro que ella había tenido con la palabra y con Jesús. Este es el camino que ha escogido Dios para compartir a todos los hombres acerca de sí mismo, llamado la locura de la predicación.
También me acuerda esto, ya cuando uno está llevando tiempos y años en esta labor como predicador, una anécdota que leí hace muchos años atrás, en donde una persona decía que un domingo se levantó, por supuesto esto sucedió antes de esta pandemia, y este hombre se levantó y dijo: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Permaneció con su pijama y decía: hoy no quiero ir allí al lugar conocido como la iglesia. Y la esposa le dijo: no, tú tienes que ir a la iglesia. Él dijo: no, hoy no tengo ganas, hoy no quiero ir. ¿Y por qué tengo que ir hoy a la iglesia? Y la mujer le dijo: tú tienes que ir a la iglesia porque tú eres el pastor. Eso suele pasar, uno a veces puede decir también o sentir o como una especie de cansancio y decir: pero ¿por qué tengo que predicar? ¿Por qué tengo que compartir esta palabra? ¿Por qué no me puedo dar un descanso o algo similar como para dedicarme a otras cosas que nosotros le llamamos seculares? Pero la palabra nos enseña que este es el camino que Dios escogió para compartir acerca de sí mismo. Bueno, también cuando yo estudiaba la palabra entendía otros métodos a través de los cuales Dios también habla. Uno de ellos, dice la palabra, es que Dios habla a través de todas las cosas creadas. Toda la creación es una manera también a través de la cual Dios nos está hablando. Pero una vez más se ve cómo, así como Dios habla a través de las cosas creadas, sigue levantándose la Biblia le llama una falsa sabiduría o la sabiduría humana, donde comienza a no ver a través de la creación el mensaje que Dios les está hablando, sino todo lo contrario. Sacan a Dios del plan y comienzan a creer o a suponer que todo lo que existe simplemente ha sido el resultado de una casualidad. Es decir, que como que del desorden o del caos pudo llegar a venir como el orden, e incluso lo que los seres humanos hoy nos jactamos de ser la máxima raza o la máxima seres vivos aquí en este planeta Tierra, que somos los seres humanos. Sin embargo, justamente ayer o antes de ayer estaba mirando una película de dibujos animados donde planteaban la existencia de seres en otros planetas y prácticamente estos eran los protagonistas. Y cuando estos seres que vivían en otros planetas se ponían a investigar si había vida en otros mundos, se encontraron con uno al cual le pusieron como nombre el mundo oscuro, y hacían como un reporte tipo National Geographic, y así se lo presentaban allí a sus copartidarios o a sus terrícolas, no porque sería de la tierra, sino allá en ese planeta en donde ellos vivían, acerca de ese planeta oscuro. Y empezaban a decir: este planeta no ha tenido una evolución, sino una involución. Porque al principio era un planeta ordenado, los seres que vivían en ellos vivían en armonía, pero con los años surgió unas criaturas. Y estas criaturas empezaron a ser violentas y hostiles y empezaron a hacer cambios drásticos y empezaron a hacer daños a otras criaturas e incluso se empezaron a hacer daños a sí mismos y empezaron a generar guerras y conflictos y muertes hasta el día de hoy. ¿De qué planeta estaban hablando? ¿Cuál era el planeta oscuro al que ellos se referían? Este en el que usted y yo vivimos, este planeta Tierra. Aquí en Colombia, en Ibagué y en muchas ciudades, esta semana ha sido una semana de conflicto debido a sucesos que han acontecido, que son conocidos a través de los noticieros y las redes sociales. Se desencadenó en muchas ciudades unos actos de violencia, unas cosas que cuando uno se pone a pensar y dice: bueno, si estos seres humanos somos realmente esa raza superior, tan pensante, tan sabia, tan entendida, ¿por qué actuamos de esta manera como tan irracional, tan violenta y nos hacemos daños unos a otros? Yo no quiero hablar del problema en sí, de si tienen o no razón, sino la manera como el ser humano ha actuado. Y es claro, y lo hemos compartido, como los seres humanos, desde que la Biblia nos relata de su existencia y empezaron a crecer y a multiplicarse, siempre ha estado con ellos la violencia, siempre ha estado con ellos la guerra, los conflictos. Hasta el día de hoy siguen habiendo en todo este planeta Tierra muchas guerras, muchos conflictos. Pero no solo hablamos de eso a nivel general, sino también lo hablamos a nivel muy particular, las relaciones de pareja. Hace poco escuchaba otra vez más
cómo los divorcios siguen siendo también algo cotidiano en las historias de los seres humanos. Ahora los conflictos que se generan en pareja también repercuten a sus propios hijos. Los hijos empiezan también a ser afectados por ello. Y estamos en un desorden social tan grande debido a que los seres humanos unos con otros no saben cómo guiarse, cómo comportarse, y se generan todas estas discusiones y conflictos que generan tanto caos que a veces uno escucha y dice: esta raza humana, ¿cómo irá a terminar? Dios escogió una manera para hablarnos. Ya lo había hecho a través de la creación, pero aún así los seres humanos siguen empecinados en tener a Dios muy lejos, muy lejano, y no lo logran entender, no logran recibir su mensaje. Así que envió a Jesús, y Jesús vino e hizo una obra en aquella cruz. Cuando uno mira todos los contextos históricos, uno va a entender que cuando Jesús murió, muy pocas personas se dieron cuenta de ese acto. Es más, podríamos decir que si no es por lo que vino a pasar después, lo que sucedió en la vida de Jesús simplemente pudo haberse convertido en un mito. Pero ¿qué permitió que eso no pasara? Este hecho de que Jesús le había dicho a sus discípulos, o le iba a decir a sus discípulos antes de partir definitivamente allá para volver ante su Padre, les hizo un encargo que está allá en Mateo 28. Les dijo: por lo tanto, ustedes tienen que ir y predicar esta palabra. Jesús hizo una obra en la cruz que, como les digo, cuando uno la mira, fue un acto que sucedió en una aldea pequeña y que pudo haber pasado sin mayor trascendencia. Pero estos seguidores, estos discípulos que Jesús dejó, habían recibido de parte de Jesús un encargo: tienes que ir y predicar esta palabra. Y escogió a 12 que, cuando uno los mira, no tenían esas características tal vez de ser los mejores predicadores o comunicadores o las mejores personas más preparadas. Todo lo contrario, cuando uno hace un estudio de ellas, encuentra uno una verdad bíblica también que nos dice que Dios escoge a lo desechado y a lo vil del mundo. ¿Con qué propósito? Dice: con avergonzar a los sabios. Y estos empezaron a predicar, y hasta el día de hoy han logrado tan impacto con su predicación que por eso en esta tarde estamos usted y yo comunicándonos a través de este medio, y estamos hablando de esta palabra y de este hecho y de este acto que ha cambiado la historia, que ha cambiado el rumbo también de la raza humana. ¿Cómo sería la raza humana sin este mensaje de Dios transmitido a través de Cristo Jesús? Pienso que ahí sí estaríamos, y si es que estaríamos, en un caos mucho mayor. Pero sigue habiendo un plan de contención de parte de Dios que está siendo compartido y enseñado es a través de la predicación. Y ha sido un camino que Dios escogió, y este camino lo escogió porque así le ha placido a Dios, que podamos acercarnos a Dios y podamos empezar a conocer a Dios a través de esta forma, cuando se predica acerca de Él. Claro, yo les dije que cuando uno comienza, tal vez al principio, por falta de preparación y demás, puede ser uno un poco torpe, pero la Biblia, pues por supuesto, también advierte que no debe ser así todo el tiempo. También nos motiva a irnos preparando, a ir estudiando, a ir mejorando el conocimiento, la profundización de la palabra, para que también de esta manera cada día lo podamos compartir de una mejor manera. Pero sigue siendo también algo que parece en ocasiones extraño de parte de Dios, la manera como ha escogido que conozcamos acerca de Él. La Biblia antes nos advierte también y nos dice que los ángeles, esos seres celestiales de los cuales la mayoría creemos de su existencia y que la Biblia por supuesto habla de ellos, a ellos les gustaría venir y también predicar la palabra, pero Dios le dijo a esos ángeles: no, este no es trabajo de ustedes. Este es una labor que ha sido encargado a esta raza humana, aquellos que crean en mí, una vez más también debido a la predicación de otros. Este es el camino. ¿Y por qué hizo Dios eso? Pues la Biblia lo dice, y en este texto está clarito, dice: para avergonzar a los sabios. ¿Dónde está la sabiduría? Esas personas violentas, esas personas que viven en desamor, esas personas que viven con deseos de venganza o que viven ajenos al verdadero amor, a ellos se les va a predicar de esta palabra.
E incluso esta palabra se tiene que estar predicando a nosotros mismos que decimos tener algún conocimiento de ella, porque la Biblia también nos advierte, y mire que el que está firme no caiga. Constantemente esta palabra tiene que ser predicada, tiene que ser meditada, porque si no lo hacemos, estamos en peligro otra vez de dejar de escuchar a Dios y desviarnos por un camino diferente. La Biblia por eso nos dice que el camino diferente es colocado como un camino ancho, y dice ancho es ese camino, y muchos van por ahí, pero el camino que nos enseña la palabra es un camino angosto. A los predicadores se les ha criticado mucho, se les sigue criticando por lo que dicen, por lo que enseñan, por lo que hacen. Algunos se aferran a eso para decir que esta enseñanza no es verdad, pero una vez más les digo, este es el camino que Dios escogió. Pero cuando uno lee la Biblia, también ella nos sigue enseñando y diciendo cosas. Cuando tú estés escudriñando la palabra, medita profundamente en ella. Y cuando estés escuchando también acerca de la palabra, pues vas a tener discernimiento, vas a saber si eso en verdad está siendo enseñado de una manera correcta o no. Y por eso la Biblia dice que hay que aprender a retener lo bueno y a desechar lo malo. Pero hay personas que en su sabiduría lo que hacen es desechar de plano todas las cosas de Dios que son enseñadas a través de la palabra. Cuando se nos habla de Jesús, de su amor, de su plan de redención, entonces de plano desechan todo. Hay que ir a la palabra porque ella es la que nos da y nos trae ese conocimiento de parte de Dios, y se ha diseñado que se predique y que lo hagamos hombres que seamos llamados y hombres que queramos también hacerlo. Y ese es el sentir de Dios, y ese sentir está en todos los que nos hemos acercado a su palabra. La palabra de Dios es la forma como Dios ha querido comunicarse a nosotros, y se transmite de boca en boca, se transmite a través de nosotros. Eso significa que nosotros los creyentes nos hemos convertido en los embajadores o en los mensajeros de parte de Dios. Cuando usted esté escuchando esta palabra, sea hoy aquí o en cualquier otro lugar, y se esté exponiendo esta palabra, tú tienes que entender algo. No es esa persona en sí la única que está allí queriendo transmitirte un mensaje, sino que detrás de ello hay un Dios que te está hablando, un Dios que se está dirigiendo a ti y te está dando a conocer un mensaje. Y ese propósito ha sido así diseñado de parte de Dios, porque es la manera como a Él le ha placido manifestarse a nosotros. Y esta es una de las razones por las que estamos aquí exponiendo esta palabra. ¿Y qué es la palabra, o qué trae la palabra para nosotros? Allá en el Salmo 119, por cierto, ese es el salmo más extenso de la Biblia, tiene 176 versículos, nos hablan continuamente es acerca de la palabra. Y ahí hay algunas características que yo quiero resaltar, solo 3 en especial. Una de ellas nos dice que la palabra es luz. ¿Qué significa que la palabra es luz? Es la palabra que nos muestra el camino a seguir. Y esto es fácil de entender, porque cuando no hay luz, o cuando nuestros ojos no tienen la capacidad de ver y hay oscuridad, todo se torna más complicado, todo es más difícil, tenemos más riesgos a tropezarnos y hacernos daño, e incluso vamos a estar necesitando la ayuda de terceros, o la ayuda de bastones, o la ayuda de otros elementos que nos permitan poder seguir caminando o seguir teniendo una vida más o menos normal. Pero cuando hay luz y podemos ver, entonces de esa manera la vida será diferente. Pues la palabra es luz que nos muestra el camino a seguir. Por eso es que a través de la palabra es que Dios es revelado, porque ella es luz, y lo dice el Salmo, es como una luz que se coloca al frente de nuestro camino para guiarnos. Pero ¿qué también o qué más es la palabra? La palabra también es pan. Jesús también lo dijo por allá en Juan, cuando Jesús se expresó a sí mismo y dijo: yo soy el pan de vida. ¿Y cuál es ese contexto en el que Jesús dijo eso? Hace memoria a esos momentos donde Dios sustentó al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto, y estando allá les dio el maná, ese pan que caía del cielo conocido como el maná. Y de esa manera durante 40 años Dios sustentó a su pueblo en el desierto, el maná. Hablaban de eso, tenían como una charla allí Jesús
su auditorio. Y en ese momento Jesús dice, pero hay un mejor pan. Y ahí es cuando hace referencia a sí mismo y dice, y yo soy ese pan. Y no es como este que ustedes comieron en el desierto, porque ustedes comían hoy y ya mañana irían a tener hambre otra vez. Dijo, no, el que come de este pan, dijo Jesús, nunca más volverá a tener hambre. Pero este pan es pan de vida en la medida, por supuesto, en que tú y yo lo estemos consumiendo, en que lo estemos meditando, en que estemos nosotros alerta de lo que esta palabra tiene y nos enseña a cada uno de nosotros. La palabra es ese pan, es ese alimento que Dios tiene para nutrir nuestra vida. Y una última característica, habiendo muchas más que quiero compartirles en esta tarde, es que esta palabra también es una guía, es como un manual que Dios nos ha entregado para poder vivir. Nosotros tenemos la vida y normalmente el manual que tenemos pues es transmitido a través de nuestros padres, la mamá, el papá, más adelante vienen los profesores y otras personas que en su sabiduría, en su conocimiento nos van a dar diferentes cátedras, más la palabra es la que está por encima de todo y es la guía que no viene solamente de hombres hacia hombres, sino es la guía que viene de Dios hacia nosotros. Por eso la palabra es inmutable y la palabra no cambia. La gente dice que la Biblia se contradice, pero es porque no la leen y no la estudian. La Biblia, hay personas que dicen que la Biblia hace cosas extrañas, incoherentes y muestran a un Dios incoherente. Es porque no la leen y no la estudian. Y la misma Biblia dice, hablan de cosas que no conocen, hablan de cosas que no saben, que no han estudiado. Y al hacerlo se convierten simplemente en personas necias. Pero cuando tú vas a la palabra y profundizas en ella, ahí empezarás a ver que sí es una guía para tu vida. Es una guía que te enseña cómo vivir. Por eso la Biblia te da a ti el molde para vivir como niño, sujeto a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en esta tierra. Cuando somos ya personas casadas, dice, y los he llevado para que sean uno, y lo que Dios unió, el hombre no los separará. Y nos da otra vez más una guía de cómo vivir en nuestro estado matrimonial. Y cuando llegamos a tener hijos, dice, instruye al niño en el camino, en el temor de Dios, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y nos da instrucciones y guía de cómo enseñar a nuestros hijos, y cuando sigamos creciendo en esa medida seguirá dando enseñanzas, y cuando vengan más y vengan las canas y vengan ya los años sobre nosotros, dice, descansará la sabiduría sobre nuestras vidas, porque estaremos siendo guiados por esa palabra que Dios nos ha dado. Así que es una guía, es un instructivo la palabra para que nosotros podamos vivir acorde a ese plan que Dios nos ha entregado. Así que la palabra es luz, la palabra es pan de vida y la palabra es un manual de guía. La necesitamos y por eso es que la predicamos, y por eso es que usted está escuchando hoy a través de este medio, allá en su celular, computador, televisor o lo que esté usando. Está escuchando esta palabra, este mensaje de Dios para tu vida. Por eso Dios le dijo a Josué, y tú tienes que meditar en esta palabra, y lo tienes que hacer de día y lo tienes que hacer de noche. ¿Cuántas personas duran pegadas al televisor, pegadas a otros medios, se escandalizan por las situaciones y dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Pues lo que tiene que pasar es que tienes que ir a la palabra, y por eso la palabra es llamada las buenas nuevas. La palabra es como un noticiero, el noticiero de Dios, matutino, vespertino, a mediodía, que en todo tiempo tú tienes que estar leyendo y meditando, porque es la noticia que Dios tiene para tu vida. Así que cuando veas un noticiero y te escandalices, cuando escuches de una noticia que puede parecer desalentadora y te angusties, ¿qué tienes que hacer? Ve a la palabra y escucha a ese Jesús que te dice, no te afanes, no te angusties, que yo tengo cuidado de ti. Y cuando tú escuchas eso y viene la palabra a tu vida, entonces se convierte en esa luz, se convierte en ese pan que te alimenta y se convierte en esa guía
que está ilustrando el camino que tú tienes que caminar. La locura de la predicación. Cuando yo me confronto con ello, veo que el plan de Dios en su infinita sabiduría lo que ha traído al hombre es darle una oportunidad. La oportunidad de compartir con Dios y la oportunidad de compartir del mismo Dios. Dios, al ser nuestro Padre, no nos saca de plano, sino todo lo contrario, nos integra a su plan. Y por eso es que nos llama y nos dice: únete conmigo en este plan de salvación. Me acuerdo de papá cuando teníamos experiencias y él me enseñaba cosas de la ebanistería, y cuando me corregía porque se hacían las cosas de manera incorrecta. Papá era una persona que le gustaba hacer bien su trabajo, así que cuando él se convertía como en el maestro, siempre uno veía a ese hombre que quería enseñarle a uno a que hiciera bien su trabajo, y eso permitió que uno tuviera una cercanía con él, una identificación con ese progenitor. Algo similar sucede cuando Dios se acerca a nuestras vidas y nos unimos con Él en este llamado que coloca en nuestro corazón de ir y predicar la palabra, de caer en esta locura de la predicación, donde hablamos de Él, compartimos de Él y decimos: vengo como un mensajero de parte de mi Padre hacia ti, porque Él tiene un mensaje para tu vida, y ese mensaje, por supuesto, es Jesús, el Jesús que vino, que murió en una cruz y que por causa de esa muerte puede traer redención a tu vida. Y si tú lo crees y lo aceptas en tu corazón, y como dice la palabra, confiesas tu pecado y te apartas de él, entonces recibirás la salvación, y no solo la salvación como tal, sino recibirás una herencia. Ahora serás un heredero, serás hijo e hija de Dios. Tremendo plan de parte de Dios para la raza humana. Cuando nos centramos en ello, entonces disfrutaremos de esa gracia, de ese regalo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a uno de sus discípulos llamado Timoteo? Le dijo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en no desviarte de esta gracia, esfuérzate en vivir en esta gracia, en este amor, en este regalo que Dios le ha dado a la raza humana, que se llama Cristo Jesús, al cual lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestro corazón, creyendo en su obra en la cruz y permitiendo y aceptando que esa sangre poderosa lave y limpie nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia, y seamos de esa manera libres, sanos y perdonados de todo poder y efecto que el pecado haya causado en contra de nuestras vidas. Ha sido un regalo, ha sido una gracia, ha sido algo inmerecido, y está ahí para ti, y lo estás escuchando en esta tarde para que lo tomes, lo recibas. Y si te has desviado, y si estás en un camino confundido, y si no entiendes todo, oye, entiende esto: Dios te ama y entregó su vida a través de Cristo Jesús para que tú lo recibas en su corazón, lo recibas como el Señor, le recibas también el perdón que Él extiende a tu vida, y tengas un cambio de vida, tengas un nuevo nacimiento, porque empezarás ahora a vivir acorde a esta guía, a este plan que te da la palabra de Dios. Amigos y amigos, la palabra es el mensaje de Dios para ti, y nos ha sido encomendado que la compartamos. Y a esto la palabra le ha llamado, el apóstol Pablo le llamó la locura de la predicación. Y también en ese texto dice: y lo que para los hombres es una locura, para ti y para mí, los que creemos en ella, es poder de Dios. Así que aquí está el poder de Dios, la dinamita de Dios está centrado en el mensaje de Cristo Jesús y en su palabra. Los motivo para que nos estemos alimentando de ella. ¿Cómo? Compartiendo esta palabra, estudiándola, meditando en ella, llenándonos de ella, porque ella es la que extrae el sustento, la vida, la fuerza. Es Jesús revelado a nuestro corazón, y al caminar en ella viviremos en esa luz, y esa vida, esa gracia abundará en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si usted coloca su mano cerca a su corazón y medita en esta palabra? Y también medita cómo está tu vida, en dónde está tu confianza. Si está en esta palabra,
está en lo que Cristo ha hecho por ti en esa cruz. ¿La has podido creer? ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un concepto, es una idea, o en verdad Él es tu Señor? ¿Has tenido contacto con Él? ¿Has tenido revelación? ¿No es así? Pues escucha lo que hoy Dios te está diciendo. Él sigue estando aquí presente para no ser simplemente un ser que es predicado y enseñado, sino conocido, y tú lo puedes conocer allí con tu mano cerca a tu corazón, cuando tú le dices: Jesús, perdóname, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, guíame para que yo pueda ir a tu palabra y esta me sea revelada de parte tuya. Guíame para que yo entre en esta gracia, en este favor inmerecido que tú tienes para mí. Yo pueda recibir ese perdón, esa aceptación, para que de mí se vaya toda culpa, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, y yo pueda entrar en esa paz que tú tienes para mí, que sobrepasa todo entendimiento, y donde ese temor sea subyugado por el poder de tu obra en la cruz, y tu sangre preciosa lave y me limpie, y yo pueda tener esa tranquilidad, esa confianza que tú estás conmigo, y que así como le dijiste a aquel ladrón cuando estabas tú muriendo en la cruz, y le dijiste: no tengas temor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que eso se pueda cumplir hoy mismo, Señor, y yo pueda recibir esa revelación y pueda escuchar esa voz que me dice: no tengas temor, hoy estarás conmigo, hoy estás conmigo. Y si es así, no solamente será hoy, será mañana y será todos los días, hoy y para siempre. Amigo y amiga, reciba bendición en esta tarde, porque Cristo te ama, porque Dios te ama, porque el Espíritu de Dios está aquí, y porque estás recibiendo y escuchando esta palabra, que es el mensaje de Dios para tu vida. Recíbelo, créelo, y la bendición de Dios, la gracia de Dios abundará en tu vida. Quiero también darle las gracias a todos los que nos colaboran para realizar esta transmisión, que están allí siempre juiciosos, siempre atentos, para que esta labor que estamos haciendo, transmitiendo este mensaje a través de estos medios, lo podamos seguir realizando y pueda estar llegando a sus casas. Reciban también de parte de Dios este mensaje de que ha levantado a muchos, ha hecho que muchos crean en Él, para que tú puedas escuchar esta palabra, y que no va a importar lo que pase, no importa todos o aquellos que se quieran levantar en contra de que se predique esta palabra, Dios permanecerá y esta palabra seguirá siendo predicada. ¿Por qué? Porque te ama y tiene ese mensaje para ti, va a seguirlo haciendo. Y la Biblia por eso te dice que mientras tú tengas vida, vas a tener esperanza de escuchar la palabra. Amigo, un saludo de parte mía, un saludo de parte de Dios para tu vida, y espero que esta palabra tú la recibas como esa gracia que Dios tiene para ti. Espero próximamente podernos ver. De parte mía los bendigo, y espero que estos días sean días de grande meditación y gran crecimiento en el conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús, revelado a través de su palabra. Dios los bendiga y Dios los guarde.